Hola, ¿qué tal? Yo soy Joana, tu profe de español. En esta clase vamos a aprender los usos del verbo haber, ya que es un verbo muy usado en español. No voy a explicarte los tiempos verbales, solo los usos del verbo haber. ¿Vale? Vamos a empezar. El verbo haber es uno de los verbos más utilizados en español. Tiene dos formas, la personal y la impersonal. La forma personal se usa solamente para construir los tiempos verbales compuestos. Por ejemplo, he estudiado la lección de español. Ya habías hecho la tarea. Para el lunes habremos terminado el trabajo. Si yo supiera, habría contestado. En estos ejemplos, el verbo haber está acompañado de un nombre o un pronombre, ya sea de manera explícita o implícita. En la primera oración sería yo he estudiado, tú ya habías hecho la tarea. Para el lunes nosotros habremos terminado el trabajo. Si yo supiera, lo habría contestado. Esta forma es forma personal porque viene acompañado de una persona, ya sea un nombre o un pronombre. El verbo haber funciona como auxiliar de su tiempo verbal compuesto y siempre debe ir acompañado de un verbo en participio. El verbo haber en este caso puede ser traducido como el verbo to have en inglés cuando su función es como auxiliar en sus tiempos compuestos. Ahora vamos a la forma impersonal del verbo haber, que se usa para hablar de la existencia de algo. Por ejemplo, hay un reloj sobre la mesa. Al lado de la escuela había un hospital. Hay y había son las conjugaciones del verbo haber en diferentes tiempos. El fin de semana hubo 2 eventos. No había nada en esa casa. El próximo año habrá más impuestos. Hubo, había y habrá son conjugaciones del verbo haber en diferentes tiempos. En este caso, no funciona como auxiliar, sino que tiene una forma impersonal, es decir, no hay una persona o sujeto que acompaña al verbo. La forma impersonal del verbo haber se construye siempre con la conjugación de la tercera persona del singular, es decir, él, ella o usted, en cualquier tiempo verbal. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a mostrarte cómo se conjuga el verbo haber en los diferentes tiempos. En el presente, has, ha, hemos, habéis, han. En el imperfecto, que es un tiempo pasado, había, habías, había, habíamos, habíais, habían. En el indefinido, que es otro tiempo pasado, hube, hubiste, hubo, hubimos,
hubisteis, hubieron. Todas estas formas las usamos cuando vamos a formar un tiempo compuesto, donde el verbo haber funciona como auxiliar. Y para la forma impersonal, como te había dicho, usamos la conjugación de la tercera persona en singular. Él, ella, usted. Presta atención que en el presente, para la forma impersonal, no usamos a, sino que usamos hay. Por ejemplo, hay un reloj sobre la mesa. Había para el imperfecto y hubo para el indefinido. Recuerda, para la forma impersonal del verbo haber usamos las siguientes conjugaciones. Hay, había, hubo. En el futuro se conjuga habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán. Habría para el condicional, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían. Y para la forma impersonal usamos las siguientes conjugaciones. Habrá, habría. Son incorrectas las formas hubieron 2 accidentes. Habían 3 sillas. Habrán más días de vacaciones. Como esta es una forma impersonal, es incorrecto usar el plural. Hubieron, habían, habrán. Siempre debemos usar el singular de la siguiente manera. La forma correcta es: hubo 2 accidentes, había 3 sillas, habrá más días de vacaciones. El verbo haber en su forma impersonal se puede traducir como there y la conjugación del verbo to be en sus diferentes tiempos verbales. Por ejemplo, hay, there is, there are. Había o hubo, there was, there were. Había y hubo son 2 tiempos diferentes en español. En inglés es un solo tiempo. Habrá, there will be. Habría, there would be. Otras formas verbales. En español tenemos 3 modos verbales. Uno es el indicativo, que ya vimos. Hay, había, hubo, habrá, habría. Otro modo es el subjuntivo, que no existe en inglés ni en otros idiomas. Existe en algunos idiomas como el portugués. Eso te lo explicaré más adelante en otras clases, los diferentes modos verbales y sus tiempos verbales. Por ahora voy a darte algunos ejemplos con el verbo haber en su modo subjuntivo. Haya, hubiera, hubiese, hubiere. Veamos. Espero que haya más comida en el refrigerador. Desearía que hubiera menos personas en la fiesta. Desearía que hubiese más espacio en mi casa. En caso de que hubiere errores, se cancelará el evento. Corrige las siguientes oraciones en las que se emplea de forma inapropiada el verbo haber. En estas oraciones usamos la forma impersonal del verbo haber. ¿Cuáles son incorrectas? Veamos. La primera y la segunda oración son incorrectas.
No decimos habían, se dice había. Había muchos turistas en la isla. No decimos hubieron, se dice hubo. Ayer hubo numerosos incidentes en el barrio. Las dos últimas oraciones son correctas. Hay 2 animales en la jaula. Pronto habrá cientos de edificios en esa zona. ¿Quieres seguir aprendiendo? Suscríbete a mi canal, comenta y comparte. Recuerda que puedes separar una lección de prueba conmigo y obtendrás el 70% de descuento en la primera clase. Nos vemos en una próxima lección.